Tener a Cristo es tener todo lo que nosotros necesitamos. Cristo es tu roca. Cristo es tu fortaleza. Cristo es tu castillo. Cristo es el príncipe de los ejércitos de Jehová. Cristo Jesús es tu escudo, es tu espada, es tu guardador. Y Cristo Jesús es el poderoso en batalla. Cristo Jesús no ha perdido una sola batalla. Y cuando tenemos a Cristo, ¿qué sucede? Tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Qué lindo es encontrarnos aquí, verles a cada uno de ustedes. Bueno, y el tiempo ha avanzado y hoy es día jueves, ¿no es cierto? Nos reuniremos mañana por la noche y concluiremos con una fiesta espiritual aquí el sábado de la mañana. Vamos al texto de esta noche. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 27. ¿Hay alguno que necesita una Biblia? Se las hacemos llegar para que usted pueda tener la Biblia en sus manos. Y si no, agradecemos aquí a nuestros técnicos porque tenemos el texto aquí delante de nosotros. Qué linda se ve esa pantalla atrás, ¿verdad que sí? Así que gracias a la bendición de Dios y al esfuerzo de ustedes. ¿No es cierto? Porque el Señor se merece lo mejor, hermanos. Para el Señor siempre lo mejor. Y Él provee de parte de sus hijos para tener lo mejor. Salmo 27. Salmo. No es salmo, ¿verdad? ¿Están despiertos, hermano? Estaba probándolos, No, sabe que mi padre decía que el que tiene boca se equivoca. Así que ya me tocó a mí también. San Mateo 27. Vamos a leer los versículos del 21 al 24. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Pero fíjense ustedes, cuando Pilato está expresando estas palabras, Pilato está llegando al final de una argumentación con los líderes judíos que han decidido asesinar a Cristo Jesús. Y como estudiaremos esta noche, Pilato está tratando de salvar a Cristo. Y cuando él dice esto, es un grito aterrador. Es un grito de frustración. Porque en esta vida todos tenemos que decidir, como Pilato, ¿qué vas a hacer tú con Cristo? Nadie puede decidir por ti. Y entonces el grito es desesperado de este hombre cuando él escucha que prefieren a Barrabás en lugar de a Cristo. Barrabás era odiado por los romanos, era odiado por los judíos, era un bribón, era un ladrón, era un asesino. Había pretendido, ironía de ironías, ser el Mesías y había sido condenado a ser crucificado. Y de repente el pueblo dice: queremos a Barrabás. Entonces este hombre grita con desesperación: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Ahora yo te pregunto esta noche: ¿qué vas a hacer tú
con Cristo. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho, sigue tratando de defender. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Esto ocurre el viernes muy temprano en la mañana. Cristo Jesús había pasado una noche muy angustiosa, el último jueves de noche. Cristo Jesús había ido al Getsemaní. La noche había sido muy larga, la noche muy negra. Cristo Jesús se enfrentó ese jueves de noche con la decisión más significativa de su ministerio. Esa noche Cristo Jesús por primera vez experimenta lo que es el pecado. Dice la Biblia: tentado en todo, pero sin pecado. Pero esa noche Cristo empieza a cargar tus pecados y mis pecados. Y el pecado te separa de Dios. Mi Padre y yo una sola cosa somos. Él está acostumbrado a una unidad constante, pero el pecado empieza a separarlo de su Padre y empieza a sentir esa agonía extraña, eso que experimentamos cuando no estamos cerca de Dios. Y Cristo Jesús empieza con una angustia mental y física. Y como Cristo nunca ha experimentado la carga del pecado y se da cuenta de la fuerza que tiene el pecado, Él le pide a su Padre, dice: Padre, no hay otro camino. No hay otra forma para solucionar el problema del pecado y de la salvación de la humanidad. Y 3 veces apeló a su Padre. Y dice que sudaba sangre por la agonía mental y física. Y entonces el diablo, con una buena cantidad de demonios, se hizo presente y hacían la noche más negra. Él le había pedido a sus discípulos que oraran por él, pero sus discípulos estaban dormidos. Se quedó solo. Y entonces el enemigo le decía: ¿para qué vas a morir por estos? ¿Para qué pierdes tu tiempo? Mira, mañana la multitud que decía: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, mañana van a estar diciendo: crucifícale, crucifícale, crucifícale. No te aman. Mira, tus discípulos, todos te van a abandonar esta noche. Uno te ha vendido por 30 miserables piezas de plata. Y el otro, que dice que tanto te ama, te va a negar 3 veces esta noche. Dice: límpiate el sudor y regrésate a tu reino. Así como el diablo te desanima a ti y a mí para que no te entregues a Cristo, ¿para qué pierdes tu tiempo? No es necesario. Tú estás bien. Tú no estás ni aquí ni allá, no le haces mal a nadie. Tú estás bien. No necesitas entregarte a Cristo Jesús. Y el diablo contento. No, tú tienes que arreglar esto, lo otro. No, tú no puedes arreglar nada. La única forma de arreglar tu vida es entregándote a Cristo. Cristo es el único que te puede liberar, que te puede liberar del vicio, el único que te puede romper las cadenas
El único que te puede quitar la amargura, la tristeza, el dolor, el remordimiento, es Cristo. El único que te puede cambiar el mal genio es Cristo. Solo Él. Entonces Cristo experimenta la fuerza del pecado y entonces Él se proyecta a 2025 y te mira a ti y a mí cómo luchamos con el pecado, con el vicio. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo que decía: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago? Entonces Cristo ve la lucha y Él dice: no, yo voy a salvar a esos hermanos de madera, cueste lo que cueste. Alabado sea el nombre del Señor. Y Cristo decidió: voy a morir por la humanidad. Fue una noche muy amarga, y tal como el enemigo le había predicho y Cristo lo sabía, uno de sus discípulos, Pedro, lo niega 3 veces, que no lo conoce, no sé quién es, con juramentos, con maldiciones, con malas palabras. Yo no conozco a ese hombre, no sé quién es. Otro lo vende por 30 piezas de plata. Con eso se compraba un esclavo en aquel entonces. A Cristo esa noche lo llevaron ante Anás, lo llevaron ante Caifás, lo llevaron ante el Sanedrín 2 veces. Judas no puede creer lo que está pasando. Judas tenía la debilidad por el dinero, por el robar, por la avaricia. Y Cristo Jesús lo coloca en una posición donde esa debilidad la tiene que enfrentar, y con la ayuda de Cristo la puede vencer, y lo pone de tesorero. Y allí estaba enfrente y escuchando las enseñanzas de Cristo. Judas había escuchado las palabras de Cristo y deseaba conocer más a Cristo, deseaba entregarse más a Cristo, pero nunca se entregó por completo. Un pie adentro y otro fuera. Y entonces Judas anhelaba una posición en el reino de Cristo. Los discípulos soñaban con que Cristo venía a establecer su reino aquí en la tierra. Y Cristo dijo: mi reino no es de aquí, pero usted oye lo que usted quiere. Así que los discípulos les entraba por un oído y les salía por el otro. No, queremos un reino aquí en la tierra, y Cristo es el indicado para eso. Y entonces Judas dijo: bueno, yo voy a hacer una transacción. Estaba lastimado porque Cristo Jesús lo desafió en público por primera vez, cuando él reclamó, cuando María Magdalena ungió a Cristo con aquel ungüento. Él dice: ¿y por qué no dieron eso a los pobres? ¿Por qué no se vendió? O sea, parecía bonito, ¿verdad que sí? Pero el dinero, ¿para quién iba a ser? Para Judas, no para los pobres. Pero dice: oh, ¿por qué no se vendió? No se vendió a los pobres. Y estaba avergonzando a la pobre mujer, y el Señor dijo: dejadla. Ella ha hecho una buena causa. Ella me ha ungido para mi sepultura, porque María tenía un corazón agradecido y había escuchado que Cristo iba a morir. Y había escuchado también que Cristo se iba a declarar rey. Entonces ella dijo: por una o por otra, yo tengo un corazón agradecido, me ha perdonado mis pecados, yo quiero ungirlo a Cristo Jesús para su sepultura o para ser rey. Nosotros tenemos que ser, hermanos, más agradecidos. Más agradecidos. Hermanos, tenemos que ser más agradecidos por nuestras esposas.
Se nos hace muy facilito llegar a la casa y que todo esté servido y que los niños estén bañaditos, cuidados y atentos. Se le hace fácil a usted, pero hágalo usted a ver. Una hermana vio que el esposo se le hacía fácil que hiciera todo. Pues quédate con el niño, dice, todo el día hoy yo me voy a ir, ¿o qué? No, dice, pues ya no. Con una vez es suficiente. Pero estas madrecitas a veces cargando un niño aquí, otro en la espalda y otro en la mano, y nosotros como esposos o padres no les agradecemos. No, vieja, sírveme la comida. Ni gracias por un plato sabroso de comida. No somos agradecidos, hermanos. Hay que ser agradecidos. Yo tuve un hermano que era muy repugnante con su esposa. Llegaba enojado y exigía que se le sirviera y su comidita caliente, y si no le gustaba quería otra. Y un día la hermana se cansó. Y dice, no, me voy. No, mi hermano. Allá llegó, pastor, ayúdeme que yo quiero a mi esposa, mire que se va a ir. Ah, bueno, y entonces, trátala bien, trátala con cariño. No, cambió el hermano. Derechito, muchas gracias y muy amable. Y así que no le estoy diciendo, hermana, que usted hagan eso, no, yo les cuento lo que pasó. Pero a veces, hermanos, tenemos que ser agradecidos. Y nosotros, y las hermanas con sus esposos. Si usted tiene un esposo que provee para el hogar, que es un hombre que la cuida, que la protege, sea agradecida también. Hágale saber que la familia aprecia su esfuerzo, su entrega. Si hay un hermano en la iglesia, una hermana que ha sido de bendición para usted, hágaselo saber. ¿Sabe que a nosotros nos toca, como pastores, estar en servicios fúnebres? Y dicen tantas cosas de la persona que ha muerto. Mi pregunta es, ¿se la dijeron en vida? ¿De qué sirve? No te oye ya. Si tienes una madrecita, un padre, exprésale cariño, dale saber que la amas, que aprecias lo que hizo por ti, que te ha cuidado. Tienes una madrecita, sácala al mall. ¿Pero hermanas que les gusta salir al mall? ¿O no les gusta ir al mall? Que las lleven, hermanos, sáquenlas a comer. Mira, hoy no vas a cocinar, llévele a comer alguna cosita. A veces tiene uno que caminar más despacio con su madrecita, pero háganlo, hermano, demuéstrele cariño ahora que puede. Mi madre decía, si van a traer flores, tráiganlas ahora que las puedo disfrutar y oler la fragancia. Después, ¿para qué? O sea, las flores las damos en vida, hermanos. Tenemos que ser cristianos agradecidos. Y María era agradecida. Entonces ungió al maestro y de paso fue la única que pudo ungirlo. Porque cuando las otras Marías quisieron ungirlo, ya era sábado, ya no se pudo. Y entonces Cristo reprendió a Judas. Y Judas salió de ahí ofendido y se fue a Jerusalén y hizo un pacto con los líderes Caifás y Anás para vender a Cristo Jesús. Hicieron un plan, le dice, mire, él va a orar a tal lugar y a la persona que yo bese, ese es. Y era tan sinvergüenza Judas que cuando se encontró con Cristo lo besó no una vez, sino varias veces, como quien dice, te aprecio, te amo. La gente así es, pero Cristo nunca te va a traicionar. Y es por eso que tú debes siempre mantenerte cerca de Cristo Jesús. Él nunca traiciona, nunca abandona. Y si tú lo abandonas, te busca y nunca se olvida de ti. Es un privilegio ser cristianos, ¿no? Es un privilegio ser cristianos. Judas amaba a Cristo Jesús, pero amaba más el dinero que a Cristo Jesús. ¿Y tú? ¿A quién amas más? ¿Qué cosa, qué hombre, qué mujer, qué pasión, qué sueño, qué anhelo amas más que Cristo? Que Cristo es después, más tarde. Judas amaba a Cristo, pero amaba más las cosas
el dinero que a Cristo Jesús. Entonces él cree que si él hace este negocio, Cristo dice, él es el Hijo de Dios, es todopoderoso, y cuando vengan él no se va a dejar apresar, él se va a liberar. Y entonces Jesús me va a tener un poquito más de respeto porque yo soy el que hice esto y pues tengo derecho a algo más en su reino. O sea, él tenía su plan. Entonces Cristo se libera, se declara públicamente para ser el rey de los judíos en la tierra, y yo me quedo con 30 piezas de plata en la bolsa. Ese era el plan de Judas. Y entonces Judas empieza a ver que Cristo lo toma prisionero. Primero no entiende eso. Y entonces lo llevan con Anás, lo llevan con Caifás, lo llevan al juicio. Entonces en su mente él dice, a ver cuándo se va a soltar. Y lo golpean, lo bofetean, lo torturan. Y él llega a la conclusión, Cristo no se va a dejar soltar. A Cristo lo van a crucificar. Y dice que estaban con Caifás en la corte y entró un hombre alto, con voz ronca, venía con un rostro pálido, venía con un sudor de angustia, venía aterrorizado y con una voz ronca grita, un grito espantoso, estremecedor, y le dice, Caifás es inocente, déjalo libre, Caifás, perdónalo, es inocente, Caifás. Y toma las 30 piezas de plata y se las tira al piso. ¿Te das cuenta cómo las cosas de este mundo no te dan felicidad? Él creía que en el dinero estaba la felicidad y ahora aborrece el dinero. Para él no tiene valor. Se convierte en una desgracia para él y se va lo más cerca que puede de Caifás y se agarra del manto, se tira al piso y agarra de Caifás y le dice, Caifás es inocente, este hombre no ha hecho nada malo. Se aferra desesperado y le implora, suéltalo, porque no es digno de muerte. Y Caifás dice que se lo sacudió y lo empujó, porque al mundo le agrada el pecado y desprecia al pecador. Cristo ama al pecador y desprecia el pecado. Y odia el pecado porque el pecado te hace daño. El pecado te hace sufrir. El pecado te hace pasar vergüenzas, humillaciones, te aleja de Dios. Entonces Cristo aborrece el pecado porque le hace daño a sus hijos. Y entonces Judas grita y les dice, yo he pecado, buscando simpatía. ¿Y saben lo que le dice Caifás? ¿Y a nosotros qué nos importa? Ese es problema tuyo. Eso es lo que hace el diablo contigo. A él tú no le importas. Él se burla de ti. Y cuando te hace caer te desprecia y se ríe de ti. Cristo te busca, porque dice, yo no he venido a condenar, he venido a salvar. Yo no he venido a buscar justos, he venido a buscar pecadores, arrepentimiento. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. La única esperanza de Judas es ir con Cristo Jesús. Y se tira al piso.
Le dice: tú eres el Hijo de Dios. Tú te puedes librar, yo lo sé. Líbrate. Líbrate. Él no puede soportar que su plan le ha salido mal. Él no quería la muerte de Cristo. Él dice: se va a liberar, yo me quedo con la plata, y él se pone como rey. Porque nosotros como seres humanos nos creemos más vivos que todos los demás. Y te crees que tus planes son mejores que Dios. Y entonces le ruega a Cristo que se libere. Él no le está pidiendo perdón a Jesús. Él lo que siente es una carga, una culpa enorme. Pero no le está pidiendo. Él lo que le duele es que su plan no le salió bien. Pedro, como estudiábamos, él se arrepiente, le pide perdón a Dios por su mala acción. Judas no le está pidiendo perdón, no se arrepiente, le quema la conciencia, su plan no le funcionó. Su plan fracasado lo asfixia, y Cristo compasivamente lo mira, no lo reprocha, no lo acusa, no lo maltrata, sino que le dice: Judas, para esta hora he venido al mundo. Varias veces se los he dicho: para esto he venido. He venido a morir por la humanidad. Vine a morir por ti, pero tú no me aceptaste. Entonces, fíjate el cuadro angustioso. Este hombre desesperado se levanta y grita: demasiado tarde, y salió corriendo de ese lugar y se ahorcó. Esas son las consecuencias de aquel que no se entrega y se somete a Cristo Jesús. Pilato era odiado por los judíos. Los judíos lo miraban como alguien que nada más sacaba provecho de ellos. En cierta ocasión hacía falta un acueducto y tomó el dinero del templo para el acueducto. Pilato era corrupto. A él lo que le importaba era las ganancias y su posición de poder. Era grosero, era arrogante y era cruel. Odiaba a los judíos. No le gustaban todos esos ritos y ceremonias que tenían. Y a través de los años le habían traído a él muchos que el Sanedrín judío condenaba para morir. Y sin pensar dos veces le firmaba y los autorizaba para que lo mataran. Pero en este día Pilato está molesto porque lo han ido a levantar a la cama muy temprano, el viernes por la mañana, porque los judíos quieren matar a Cristo Jesús lo más pronto posible, porque está por empezar la fiesta de la Pascua. Y se reunían, a ver quién de ustedes se acuerda, ¿cuántos judíos se reunían para la fiesta de la Pascua? Muy cerca. Tú estabas atento. 2,5 millones. Le faltó un medio nada más. 2,5 millones de judíos se reunían en Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y muchos eran aquellos que habían sido sanados por Cristo de la ceguera, leprosos, cojos, gente que amaba a Cristo Jesús, que habían escuchado el mensaje, y entonces ellos querían matarlo antes de que esa gran multitud viniese. Y muy temprano de la mañana fueron a despertar a Pilato. Ahora, yo no sé ustedes, pero si yo tengo el despertador para las 7 de la mañana y me despiertan a las 5, óigame, como que no está muy bien la cosa. No sé ustedes, pero no, ya yo me levanto medio cómodo, porque yo quería dormir hasta las 7. Y que me vengan a levantar a las 4 o a las 5,
Pues no. Y Pilato estaba enojado. Dice, ¿por qué me tienen que levantar? ¿Cuál es la urgencia? Así que viene molesto. Y como a él le importa, ¿no es cierto?, poca importancia, para él era un judío o era otro. Él dice, bueno, este es alguien que traen estos judíos que quieren matar. Y como él recibía también sobornos de ellos y de otros grupos, era un hombre muy corrupto, dice, no, pues yo voy y mando a matar al judío y me regreso a dormir a la cama. Esto lo voy a arreglar rápido. Así que él va molesto, llega a la sala y está listo para él obrar con rapidez y regresar a dormir. Pero hermanos, Pilato se detiene en la mirada de Cristo y ahí cambió todo. Cuando tú te encuentras con Cristo, puede cambiar todo para tu vida. Puede cambiar todo para bien en tu vida. Porque se encontró con una mirada de un hombre con un porte noble, principesco, como hijo de los dioses. Cristo Jesús la noche anterior sudó sangre. Estaba agotado, parecía un junco agotado. Los discípulos tuvieron que sostenerlo un par de veces, pero Cristo había pasado la noche haciendo ¿qué? En oración. Hermanos queridos, tú te preguntas por qué me falta el poder, por qué me falta la valentía, por qué me falta la paciencia, por qué me falta la tranquilidad, porque no oramos. Cristo se pasó la noche en oración. Así que cuando vino la prueba, todos los discípulos salen corriendo y Cristo Jesús sereno y tranquilo. Tú también puedes experimentar esa serenidad en medio de las pruebas y los problemas si tú te mantienes cerca de Cristo Jesús. La fuerza viene de Cristo, hermanos. La fortaleza viene de Él. El apoyo viene de Él. Dependemos de Él y solo de Él. Y Cristo pasó la noche en comunión con su Padre. Todo el mundo estaba nervioso, los discípulos huyendo, corriendo, los sacerdotes desesperados, gritando, la multitud gritando, crucifícale, crucifícale. El único que está sereno y tranquilo, ¿quién es? Cristo Jesús. Lo azotaban, lo abofeteaban, sereno. Él venía a cumplir una misión y venía a morir por ti, por mí, y Él iba a morir por la humanidad, y iba a morir dignamente por la humanidad, apoyado y sostenido por su Padre. Y cuando Pilato se encuentra con Cristo, ve un hombre que no tiene temor, ve un hombre sereno. No ve a hombres como otros presos que han venido, que están gritando, que están desafiantes, que están pidiendo misericordia, que se están defendiendo, no, que me acusan falsamente. Se ve tranquilo, se ve sereno. Y entonces todo le cambia a Pilato. Pilato conoce un bandido, un criminal, un revolucionario. Este no es criminal. Este no es revolucionario. Este no es. Es más, cuando se encuentra con la mirada de Cristo, le parece que Cristo lo está juzgando a él. Porque cuando Cristo te mira, mira lo profundo de tu corazón y lee tus pensamientos. Conoce tus intenciones. No, yo no quería hacer eso. Y la gente no te cree, pero Cristo te cree porque Él te conoce. Conoce las intenciones por las cuales tú haces las cosas. La gente no conoce eso, pero Dios sí lo conoce, Él te entiende, Él te comprende. Y se encuentra con la mirada de Cristo.
Y él dice, este no es un criminal, este no es un bandido. Y entonces él estaba acostumbrado a hacer lo que los judíos le dijeran, pero esta vez no quería ser un títere de los judíos. Y entonces les dice, ¿y por qué me lo han traído acá? ¿Quién es este? ¿Por qué me lo han traído y qué acusaciones tiene? Y los dirigentes judíos se sienten insultados y le dicen, y cuando los líderes del Sanedrín, los líderes del pueblo te traen a alguien, es porque están seguros de que esa persona es culpable. Y tú debes ratificarlo. Dice, ¿y cuál es la condena? Dice, crucifixión. Y dice, bueno, ¿qué evidencia tienen y por qué? Y dice, hoy no estoy con ustedes. Y le traen testigos falsos, acusando a Cristo Jesús de una sedición, de declararse rey de los judíos y de que le dice al pueblo que no tienen que darle a César lo que es de César. Muy contrario a lo que Cristo Jesús ha dicho. Lo que Cristo Jesús ha dicho, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos dicen no, él dice que no hay que darle a César lo que le corresponde. El mundo así es, lleno de traiciones y falsedades. Él no quiere ser un títere de ellos. Pero saben que hay algo más profundo. Es que el Espíritu Santo está trabajando en la mente de Pilato. Porque Cristo Jesús vino a morir por todos, hermanos. Él no hace excepciones. Cristo Jesús vino a morir por todos nosotros. Él quiere ¿cuántas ovejas en madera? ¿Cuántas quiere? 100. No quiere 99, no 28. Él quiere todas las ovejas, porque cada uno de nosotros somos sus ovejas, amadas, buscadas, añoradas por Cristo Jesús. Cada uno de nosotros. Y Pilato también era una oveja descarriada. Entonces el Espíritu Santo está trabajando también en la mente de Pilato. No he venido a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y mientras está en esa lucha, en respuesta a una oración de Jesús, un ángel se presenta con la esposa de Pilato que está durmiendo y tiene un sueño, y en el sueño ve a su esposo mandando a azotar a Cristo Jesús. En el sueño él ve a todos estos líderes religiosos que gritan crucifícale, crucifícale, crucifícale. En el sueño ella ve que su esposo entrega a Cristo para ser crucificado. En el sueño ella ve que Cristo resucitó y se fue al cielo, y luego lo ve venir en su gloria. El Señor le permite ver la segunda venida de Cristo a esta mujer, y Cristo viene con toda su gloria, y entonces esa mujer pega un grito y se despierta. Y le escribe una nota a su esposo y le dice: no tengas nada que ver con este hombre, porque he padecido mucho en sueño por culpa de él. O sea, otro mensaje más. Y entonces Pilato empieza: ¿cómo me voy yo? ¿Cómo será posible que yo pueda librar a Cristo Jesús? Y luego lo manda a azotar. Yo les he contado a ustedes que los romanos no tenían límite de azotes. Era un flagelo que tenía 12 cuerdas de cuero. Tenía plomos al final y pedacitos de hueso entrelazados. Con el plomo magullaban y con los huesos rascaban los músculos, la piel.
Entonces era un espectáculo de tristeza y de dolor. Entonces Pilato está buscando soluciones para salvar a Jesús. Y entonces dice, cuando lo vean estos judíos todo desangrado, todo adolorido, con ese porte digno, van a decir, déjalo. Y los líderes judíos todo lo contrario, dijeron, no. Dice, si lo azotó y si insistimos, lo va a mandar a crucificar. Y entonces Judas está en el cuadro, condenado a ser crucificado. Y Pilato está viendo sus opciones. Pero luego se da cuenta que Herodes se encuentra en Jerusalén. Y entonces dijo, le voy a mandar a Jesús a Herodes, para que Herodes decida si lo crucifica o no. Y se lo mandan a Herodes. Herodes, ese era el rey bandido que había mandado a decapitar a Juan el Bautista. Era un hombre cruel y perverso. Había oído de los milagros de Cristo Jesús, pero él nunca había visto a Jesús. Pilato también había oído de parte de su mujer de los milagros de Cristo Jesús. Había oído que Cristo había resucitado a Lázaro y también estaba curioso por Cristo Jesús. Entonces Herodes mandó a buscar gente lisiada, gente enferma. Y le dice a Jesús, si te quieres librar, demuéstrame que eres el Hijo de Dios y yo quiero ver milagros, sáname a una persona. Y Cristo callado. Cristo no tenía ninguna palabra para este hombre perverso, que lo que quería era burlarse. Cristo Jesús no iba a hacer un milagro para salvarse. Cristo va a hacer un milagro por salvarte a ti, por sanarte a ti, por darte paz, por limpiar tu corazón. Él va a hacer un milagro para transformar tu vida. Va a ser un milagro para que tú venzas un vicio, una lucha, para que puedas pasar a través de una tormenta en tu vida. Él va a hacer esos milagros por ti, pero no va a hacer milagros para salvarse, porque Él vino a morir por ti y por mí. Y eso enfureció a Herodes. Entonces dice Herodes, lo más seguro tú eres un falso profeta, y se lo entregó a la multitud. Y la multitud empezó a agarrar a Cristo Jesús y se lo lanzaban de un lado a otro. Y dice la inspiración que si los soldados romanos o los ángeles no intervienen, despedazan en vida a Cristo Jesús. Entonces los soldados se lo llevan otra vez a Pilato. Había una costumbre durante la Pascua, que era una costumbre pagana, donde se liberaba a un preso. Y entonces Pilato dijo, Barrabás es un bandido, es un sinvergüenza, es un ladrón, es un asesino. Los romanos lo odian, los judíos lo odian, pues lo voy a mandar a buscar. Y de seguro van a escoger a Jesús. Y cuando Él les dice, ¿a quién queréis que os libre? El pueblo que dice, Barrabás, Barrabás, suéltanos a Barrabás. Y ahí es donde Pilato entra en desesperación y dice, ¿y qué voy a hacer con Jesús el Cristo? Pero lo importante en esta noche, ¿qué vas a hacer tú con Cristo? ¿Qué vas a hacer tú con Cristo? Eso es lo importante en esta noche. Y la multitud entonces dice, suéltanos a Barrabás. Con un rugido de fieras, suéltanos a Barrabás. Ahora nota algo muy interesante. Pilato trató que otros decidieran por él en cuanto a Cristo. Y se lo mandó a Herodes para que Herodes decidiera por él. Nadie puede decidir por ti qué vas a hacer con Cristo. Nadie.
La salvación es personal. Tú vas a decidir: yo voy a entregarme a Cristo, yo voy a servir a Cristo, yo me voy a aferrar de Cristo Jesús con fe. Nadie puede decidir por ti. La salvación es personal. Pilato quiso cambiar a Cristo por Barrabás. Y todo ser humano que ha cambiado a Cristo por alguien o por alguna cosa ha terminado en la desgracia. Muchos cambian a Cristo por un vicio. Muchos cambian a Cristo por un hombre. Muchos cambian a Cristo por una mujer. Muchos cambian a Cristo por el dinero. Muchos cambian a Cristo por la vergüenza. Muchos cambian a Cristo por el honor, por el poder, por el prestigio, por las luces. Muchos cambian a Cristo, ¿no es cierto?, por la familia, por quedar bien con la familia y con los amigos. Muchos cambian a Cristo Jesús por las compañías. Y siempre el resultado final es trágico y triste. Pilato quiso cambiar a Cristo por Barrabás. Quiso cambiar a Cristo por el poder. Porque le dijeron: si tú no condenas a Cristo, tú no eres amigo de César. Y entonces tuvo temor al pueblo, y por quedar bien con los judíos y con César, entregó a Cristo Jesús para morir. Y dice que Pilato, 5 años después, fue llamado a Roma por César. Se le quitó su posición y en desesperación se suicidó. Todo el que cambia a Cristo por alguien o por algo termina en una desgracia y en una tragedia. Tu única seguridad es aferrarte a Cristo, es rendirte a Cristo, es caminar con Cristo, es mantenerte cerca de ese Cristo Jesús que tanto te ama, que murió por ti y que quiere lo mejor para ti. Ustedes recuerdan que Pilato se lavó las manos. Según él se iba a lavar las manos de su responsabilidad con Cristo. La historia dice, y aquí viene lo que se llama la tradición y la historia, que no tiene un fundamento bíblico, pero les voy a compartir lo que enseñan en cuanto a Pilato. Dice que tomaron el cuerpo de Pilato y lo lanzaron al río. Entonces los campesinos que viven alrededor de ese monte y de ese río donde fue tirado Pilato, dice la tradición que de repente ven a un hombre que se levanta, sale del río y tiene las manos llenas de sangre y que trata de lavarse la sangre en el río. Sabemos que eso no es cierto, porque ya estudiamos nosotros en cuanto a los muertos, ¿no es cierto? Los muertos, nada sangre, pero es la tradición. O sea, es lo que la gente cree. Porque recuérdense que nosotros vamos a ser condenados, ¿por qué? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué de la verdad? Les voy a ayudar. Por no aceptar la verdad. Porque todo lo que no es verdad es del diablo. Así que esto es un engaño del diablo. Pero el mensaje es claro. Nadie puede lavarse las manos de la sangre bendita, preciosa de Cristo Jesús. Esa sangre fue derramada por ti, por mí. Y no te puedes lavar. O la aceptas o la rechazas. Cuando Cristo viene hay dos grupos. Los que aceptaron la sangre preciosa de Cristo Jesús fueron perdonados, fueron limpiados, fueron lavados. Y los que no lo aceptaron, que serán condenados. Gloria a Dios por cada uno de ustedes. Que la gran mayoría ha tomado su decisión de ser lavado por la sangre bendita y preciosa de Cristo Jesús.
Gloria a Dios por eso. Judas decidió qué hacer con Cristo. Pilato decidió qué hacer con Cristo. Pedro decidió qué hacer con Cristo. Pidió perdón, se humilló y fue lavado por la sangre de Cristo Jesús. Y dedicó toda su vida a servir a Cristo. Pero ya no era ese Pedro arrogante de que yo, no. Él aprendió a esconderse en Cristo.